La unidad monolítica alcanzada por el ejército rebelde con la implementación de la estrategia de insurrección popular armada había sido un duro golpe para la tiranía de Fulgencio Batista. A pesar de las maniobras golpistas promovidas por el imperialismo, esta vez los mambises sí entrarían en Santiago. En la mañana del 1 de enero de 1959, la noticia corría de boca en boca. El tirano Fulgencio Batista había huido. Santiago de Cuba. Los esbirros que han asesinado a tantos hijos tuyos no escaparán como escaparon Batista y los grandes culpables en combinación con los oficiales que dirigieron el golpe amañado de anoche. Aquello fue muy emocionante. Realmente es uno de los gratos recuerdos que tengo en mi vida de ese día tan lindo. Para el pueblo, lo que quería ver a sus barbudos, a sus mao como nos decían. La Universidad de Oriente sin duda era uno de los baluartes principales de la insurrección y también habría de ser uno de los baluartes de la revolución, así que fue una sede totalmente justificada. Urrutia es un magistrado que debuta en los años 20 en el Poder Judicial cubano. 18 de marzo de 1957, él solicita permutar con el presidente de la Sala Tercera. Que esta permuta, dentro de la audiencia de Santiago de Cuba, es la que le va a permitir pasar a presidir el tribunal que va a juzgar a los que se han levantado en armas contra la dictadura batista el 30 de noviembre de 1956 y a los que han desembarcado en el Granma, pero de manera sorpresiva, emite un voto particular en el cual solicita la absolución para los expedicionarios del Yate Grande. Va a producir, digamos que el reconocimiento internacional del gobierno revolucionario, porque movilizado por el doctor Raúl Roa, una comisión del cuerpo diplomático encabezada por Luigi Sendós, nuncio apostólico, e integrada por los embajadores de Brasil, Argentina, España y los Estados Unidos, fue a presentarle sus respetos al presidente Urrutia. El pueblo conocía, cuando Fidel triunfó, una plataforma programática que Fidel empleó en su autodefensa. Todos estaban de acuerdo con el curso de la revolución y el triunfo mismo. Pero esto no podría durar mucho, porque la revolución se iba a definir en si adoptaba o no medidas de aplicación de su programa histórico. El profundo carácter histórico-social, progresista y revolucionario del alegato de autodefensa de Fidel, devenido La historia me absolverá, se convirtió en el programa político del movimiento revolucionario, por su aspiración a lograr una verdadera revolución social que convertiría al país en una república democrática, popular, antiimperialista. Batista como tirano, él rompió todas las cosas legales que perjudicaban, y la Constitución de 40 era progresista. Dice, aquí hay 3 partidos, en Cuba hay 3 partidos, el amarillo, el azul y el blanco. ¿Sabe qué cosa es? El amarillo era el ejército tirano, el azul era la policía y el blanco la marina de guerra de Batista.
¿Qué más se puede parar? La Constitución era lo que él decía. Se produce una rebaja de alquileres de las viviendas, se produce una rebaja de las tarifas eléctricas, de las tarifas telefónicas, incluso se nacionaliza la primera empresa extranjera, la compañía de teléfonos, se decreta la suspensión de la posibilidad del despido de los obreros por parte de los patronos, se decreta por ley la inamovilidad de los empleados públicos, o sea, la imposibilidad de despedirlos sin causa justificada. O sea, en los próximos meses hay un desplazamiento evidentemente a la izquierda. Una de las primeras medidas que aplicó la Revolución Cubana fue acabar con la impunidad del crimen político, que es un mal de América Latina, pero había sido un mal de Cuba. Se puede estar o no de acuerdo con la pena de muerte, pero con lo que sí había unanimidad era que los crímenes de la dictadura de Fulgencio Batista debían ser severamente castigados. El vecino despiadado del norte, cuando el pueblo tomó la justicia, desató una propaganda anticomunista a la que respondimos con la Operación Verdad. Miles de cubanos frente al Palacio Presidencial apoyaron la justicia revolucionaria. Cientos de periodistas extranjeros fueron testigos de ello. Cuando yo tenía aproximadamente 16 años, 15, 16 años, empujando una carretilla con agua porque no llegaba agua a nuestros ranchitos donde vivíamos en la ciudad, alrededor de la ciudad, yo sufrí una hernia inguinal. Mi padre me llevó, se me estranguló la hernia inguinal y me llevaron al único hospital que había en la ciudad. Y lo primero que le preguntaba, si tenía dinero con qué pagar la cama y la operación. Mi padre le dijo que él no tenía dinero ni para darle comida a los hijos. Pero en aquel momento, no había escuela casi. Las escuelas estaban en la ciudad y en la escuelita que habían en el campo no había maestro, y cuando había un maestro a veces no le pagaban. La revolución lucha por acabar con los vicios y la corrupción heredada de la República neocolonial, el uso de drogas, la prostitución. La Lotería Nacional fue sustituida por el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas para erradicar los barrios indigentes y la mendicidad. Había un % elevadísimo de gente que no tenía una vivienda, que vivían de alquiler y eran víctimas de esos alquileres que estaban por las nubes. La revolución, al triunfar, comenzó su tarea de comenzar a fabricar, a distribuir el fondo habitacional que dejaron los suburgueses. El distrito José Martí, que hoy tiene dentro de su seno casi 200.000 personas que viven en esos edificios que hay ahí, era un marabuzal, y la revolución inmediatamente comenzó a hacer ese distrito. La revolución también hizo Versalles, hablando de Santiago, porque la población necesitaba vivienda.
Hasta ese momento ninguna medida había alterado profundamente las relaciones capitalistas de propiedad. Todo eso cambió el 17 de mayo de 1959. La reforma agraria implicó el fin de la luna de miel en la Revolución cubana. Hasta ese momento había un consenso nacional. Todo el mundo estaba de acuerdo en la revolución, todo el mundo aplaudía a la revolución, todos los sectores decían gracias Fidel, esta es tu casa Fidel, pero desde el momento en que se aplica la ley de reforma agraria ya no hubo gente que no dio más gracias. Esta ley fue la medida más importante y radical de la etapa democrático-popular agraria antiimperialista que contribuyó a profundizar la alianza obrero-campesina. A su vez, enfrentó directamente a la revolución con la oligarquía nacional y el imperialismo, porque liquidaba gran propiedad latifundista tanto de los monopolios extranjeros como de la oligarquía terrateniente nacional. El 17 de mayo, si mi memoria de 76 años no me falla, en La Plata se firmó la ley de la reforma agraria, que hubo dos leyes, porque primero acordaron en la ley dejar una cantidad no hablaban de hectáreas, hablaban de caballería, que era la medida más usual en aquella época, a los individuos que tenían esa cantidad de tierra, y fueron entregadas a título de propiedades a los campesinos, aquellos hombres que ayudaron a la revolución, aquellos hombres que fueron explotados y que trabajaban la tierra. Es decir, que Fidel comenzó a cumplir su plataforma programática con la cual hizo su autodefensa magnífica. La primera ley de reforma agraria pasó el 40% de la tierra cultivable a manos del Estado. Además, posibilitó la incorporación voluntaria y gradual de campesinos a las cooperativas agropecuarias. La revolución agraria agudizó las contradicciones dentro del gobierno con fuerzas heterogéneas que se había formado el 3 de enero en Santiago de Cuba. En junio de 1959 se toma una medida para la radicalización del mismo. Son sustituidos algunos ministros. Se plantea una crisis aparentemente técnica. En realidad tiene contenidos ideológicos porque cuando se sustituye al ministro de Agricultura, Sori Marín, se está sustituyendo a un ministro que no quería firmar la ley de reforma agraria, pero pese a ser el ministro de la cartera. La oposición al desarrollo revolucionario continuaba. El 16 de julio de 1959, Fidel Castro renunciaba a su cargo de primer ministro por discrepancias con el presidente Manuel Urrutia, a raíz de la actitud contrarrevolucionaria asumida por este. El pueblo se lanzó a la calle protestando porque realmente cuando Fidel renunció, ese era el alma de la revolución y lo sigue siendo. El pueblo se lanzó para la calle a protestar por aquello porque no concebía, porque además el pueblo estaba muy conforme con Urrutia. El pueblo de Cuba se dio cuenta que Urrutia estaba haciendo maraña con el imperialismo norteamericano para derrocar la revolución naciente. El 18 de julio de 1959, el hasta entonces presidente Manuel Urrutia anunciaba su renuncia y designaban en su lugar al doctor Osvaldo Dorticós Torrado, hasta ese momento ministro de Leyes Revolucionarias. El 26 de julio, en el acto con motivo del asalto al cuartel Moncada, Fidel, ante el reclamo popular, se reincorporaba a las funciones de primer ministro. Una vez más, el pueblo se convertía en la fuerza fundamental de la lucha revolucionaria. Los primeros años de la revolución sentaron las bases del futuro modelo socialista cubano.